Egunon, queridos patitos, vamos con un tema de movilidad, como es lo que ha pasado en Estella, prohibiendo aparcar los vehículos pesados en la ciudad. Es un tema que a veces se piensa que es Agenda 2030, es conspiración, es Soros, es... Sí, ciertamente, puede venir por ahí porque ciertamente tiene bastante que ver con instituciones supranacionales, pero esta es una parte interesante porque a veces se piensa que todo viene de nosotros, ellos. Ya, pero tiene bastante que ver con la realidad de cada pueblo, de cada municipio, en donde los contaminantes han sido gravosos y a veces esa contaminación se da por hecha, se da por natural y es mejor agua limpia y aire limpio. Como por ejemplo en tiempos de, curiosamente, Richard Milhouse Nixon, en los años 70, hubo leyes que pasaron a través del Congreso por impulso de la Casa Blanca de aquel entonces, en parte hay quien dirá, para hacer más soportable la guerra de Vietnam, es decir, hacer unos tintes más bien socialdemocratizoides en el ámbito político interno para dar una política dura en el ámbito de las relaciones internacionales, como la diplomacia triangular que diría el señor Henry Kissinger. El tío Enrique, ¿eh? El tío Enrique. Pero bueno, ciertamente tenemos esa situación en la que desde el ámbito europeo, pero teniendo en cuenta que en el ámbito europeo está el Consejo Europeo, está la Comisión Europea, el Consejo de Gobierno de los ministros y evidentemente el Parlamento Europeo como institución democráticamente votada por todos los europeos que en función de todas las instituciones europeas hacen la idea de que los centros de las ciudades vayan progresivamente siendo peatonalizados. La limitación a 30 kilómetros por hora es un acuerdo que a veces se dice, no, es que viene de allí arriba, no tienen ni idea, ya, pero es que tú has estado allí y has acordado con todos los demás, lo cual ciertamente eso se obvia las más de las veces. Es decir, lo bueno te lo doy yo, lo malo te viene de, oh, allí de las alturas, oh, gente mala. Ya, bueno, pero ciertamente tenemos esa realidad y esa realidad debe de adaptarse con el tiempo en cada uno de los ámbitos institucionales. Por ejemplo, en la localidad de Estella Lizarra, la localidad originaria de don Manuel Irujo, el histórico dirigente de AJPNV en Navarra y dirigente nacional vasco, evidentemente. Pues esta localidad, que en el año 2021, en octubre, pasamos por allí, es interesante porque, bueno, también había pasado en otras circunstancias, en otro momento, en una manifestación que en principio el autobús tendría que dejarnos en las proximidades, pero nos dejaron en el exterior, lo cual ciertamente hacía una cosa rarísima, en donde acabamos haciendo una manifestación improvisada desde el lugar donde nos tuvo que dejar el autobús por indicación de las fuerzas policiales hasta la Plaza de los Fueros, una cierta manifestación improvisada por las calles de la localidad. Pero bueno, dejando esto al lado, estamos hablando también de esta visita en octubre de 2021 a las plazas de los fueros, precisamente, donde está al lado de la iglesia. Recordaré solamente el pequeño detalle de que cuando estábamos haciendo la concentración a mediodía de aquel lejano momento, a comienzos del siglo XXI, ya de horas empezaron a tocar las campanas de la cercana iglesia sin ton ni son, a tontas y a locas, con el intento de silenciarnos, con lo cual ciertamente hay cosas siempre curiosas y raras en diversos lugares, ¿por qué no también en Estella? Serán psicofonías, fantasmas, Iker Jiménez, que es vitoriano. Bueno, pues no, evidentemente había otras cosas, políticas partidistas, pero no vamos a hacer política y partidismo porque es una iniciativa bien interesante y como decía en octubre, en la parte de arriba se puede aparcar sin necesidad de aparcar en el centro, cosa que evidentemente lo que quieren a nivel general es que solamente vayan los coches al centro los que sean de carga y descarga, es decir, por tema de empleo, y los residentes y el resto que haya. Pero para esto, evidentemente, hay que hacer parques disuasorios en las zonas exteriores. Comunicaciones desde el exterior al interior, bien comunicadas, esponjamiento, coordinación. Y evidentemente el ejemplo que voy a dar, pues evidentemente tiene bastante que ver. No sabíamos que había un parking gratuito cerca, en las proximidades, pero en la parte de arriba
de la Plaza de los Fueros hay una zona residencial en la ladera que tiene una zona donde se pudo aparcar. Se pudo aparcar y desde allí, a través de unos ascensores, hay la aproximación a la Plaza de los Fueros, lo cual ciertamente ayuda a dejar el coche en la parte exterior de la ciudad y poder incorporarse, y después cuando uno está en la Plaza de los Fueros pues puede pasear, el ayuntamiento está cerca, puede dar una vuelta por la zona más céntrica andando, lo cual ciertamente es gratificante antes y después de comer, a pesar de que pudiera haber cierta lluvia que desaconseja el hacer demasiados excesos en la caminata. Pero ciertamente es un tema bien interesante el hecho de que haya esos recursos para dejar abierta la disponibilidad del espacio público en las zonas céntricas de las ciudades, como por ejemplo con esta limitación que seguramente se verá distinto cuando hayamos hecho esta introducción a como si se hubiera hecho directamente de manera estricta. Estrella prohíbe aparcar los vehículos pesados en la ciudad. Atañe a los camiones de más de 5.000 kilos, 5 toneladas, y autobuses de más de 21 plazas. El ayuntamiento de Estella Lizarra ha tomado el paso de aplicar ya una regulación para algunos estacionamientos dentro de los límites del casco urbano de la ciudad. Se trata de la prohibición para estacionar a todos los vehículos pesados cuyo peso máximo autorizado, PMA, sea superior a los 5.000 kilos o 21 pasajeros en el caso de los autobuses. Dichos vehículos, a partir de ahora, solo podrán estacionar en las zonas habilitadas para ello en el polígono de Mercadondoa, en el tramo más cercano al enlace de la autovía A12 Pamplona-Logroño. No es que no queramos que lleguen hasta Estella, sino ya que contamos con plazas en puntos concretos, queremos que se ocupen, señaló el jefe de la Policía Municipal, Pachi Martínez de Goñi. Desde el ayuntamiento se reconocen que si bien la gran mayoría de los vehículos de estas características ya estaciona habitualmente en las zonas habitadas de Mercadondoa, es decir, Mercadondoa es al lado del mercado. Mercado, Ondoa, como cierta calle que hay en Guecho, que es Elizondo, porque antes había una iglesia que se trasladó, en vez de estar a un lado, está en el otro, y la calle es Elizondo, es decir, la calle de al lado de la iglesia. En algunas ocasiones se han registrado quejas por ruidos y molestias en otras zonas de la ciudad, así como casos aislados en los que los agentes no tenían la posibilidad de instar a los conductores a que abandonaran el aparcamiento ni a abrir denuncias por ello. De ahí que se haya procedido a regularlo en base a un informe de Policía Municipal, aseguraron. En este sentido, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra también ha dado su autorización para que el ayuntamiento coloque las señales pertinentes en las entradas a la ciudad, donde quedará patente esta prohibición de estacionamiento, salvo en las zonas habilitadas. Desde la Policía Municipal también se mostraron abiertos a habilitar otras zonas en el casco, en el caso de que los conductores de Estella no tengan espacio para aparcar los camiones porque haya otros de otras localidades. Y ellos deben tener preferencia ya que pagan aquí sus impuestos. Evidentemente, esto nos retrotraería, por ejemplo, a lo que ha sucedido en un caso paradigmático como es el de el Madrid Central, en donde el actual alcalde, Almeida, que ya veremos lo que vota la gente el día 28 de mayo, pero se presentó en las elecciones contraviniendo lo que había pasado con una Manuela Carmena de la anterior legislatura, alcaldesa que había impulsado el llamado Madrid Central, pero no por un odio a los madrileños con una idea de marxismo-leninismo y una ideología rojera, porque solamente esto los bolivarianos de la nueva hora oponen. Porque no, era algo que, como decimos, está establecido para todas las localidades del Estado español de más de 50.000 habitantes, que es un plazo obligatorio que está acordado por diversos gobiernos en las décadas anteriores, progresivamente, para hacer una liberalización de la zona céntrica de todas estas ciudades,
con la intervención en este ámbito, y por lo tanto era algo que sí o sí se iba a hacer. Lo malo es hacer partidismo, como se hizo con el alcalde Almeida, cuando era todavía candidato, con la idea de votarme y yo quitar esta mierda, pero ocultando a la gente que esa mierda, como él quería trasladar, era una realidad objetiva respecto a, por ejemplo, la chapela que tiene Madrid o Barcelona de contaminación, el análisis respecto a la salubridad del aire, la renovación necesaria de la flota de transporte público por materiales menos contaminantes a la hora de la combustión del motor y de la planta de alimentación de el propio caminar de esos instrumentos importantes para el transporte y comunicación de la ciudadanía, a poder ser públicos, evidentemente, porque los transportes colectivos son el balance necesario e imprescindible para esa forma de regulación, como este caso, evidentemente dando alternativas, porque evidentemente no se puede poner una propuesta de normativa sin ejercer las consecuencias que vaya a poder traer esa normativa. Evidentemente hace muy bien a la hora de primero poner prioridad a los camiones que puedan estar pagando impuestos, tasas en la localidad, prever que pueda haber de otras localidades, establecer lugares donde esos autobuses puedan parar. Evidentemente, como decíamos, respecto a parking disuasorio que no conocimos, pero está cerca del lugar donde pudimos aparcar. La situación de esos ascensores que seguramente tendrán primariamente la idea de esas casas en lugar elevado para poder tener accesibilidad a Plaza de los Fueros, pero también sirven para la gente que pueda visitarla, para dejarlo el coche no en la zona céntrica, sino en dejarlo también en unas zonas un tanto más periféricas, a pesar de que en longitud estén relativamente cerca, pero en altura están bastante más alejadas de los que la longitud indica, y evidentemente con esos ascensores verticales poder hacer aproximación al centro de la localidad de Estella, lo cual ciertamente es agradable, agradecido la forma de tener esa relación con el público y por lo tanto ciertamente conectar con el mañana, con un mañana más limpio, más eco-friendly y evidentemente digamos que ligado a todo lo que hemos vivido con los acuerdos de París, antes el acuerdo de Kioto, el acuerdo de Río de 1992, la preocupación por el medio ambiente y una forma de reconstrucción de las áreas y núcleos urbanos desde un Bilbao en el que, por ejemplo, Gran Vía en principio pueda acabar siendo peatonalizada en buena medida en las próximas anualidades y que, bueno, pues eso lleva también a localidades como Estella a la hora de generar esas nuevas formas en donde, bueno, como por ejemplo, a veces recuerdo a mi querido y egregio padre en su barrio, en el Deusto, donde nació, pues había muy pocos coches y la gente jugaba en las calles. Hombre, no creo que vaya a haber gente jugando en las calles, esas calles peatonalizadas, por lo menos a primeras, pero digamos que la reapropiación del espacio público, un poco como sucedió en Guecho, donde cierto alcalde en un momento dado puso unos conos y pausó el tráfico, y eso se fue consolidando hasta el punto de que ese inicio acabó siendo adoptado unas décadas después por Nueva York, en la zona más conocida de Times Square. Lo cual ciertamente es emocionante, porque a veces uno se piensa que solamente puede haber tránsito de conocimiento desde allá hacia aquí, pero cualquiera puede ser foro y faro de innovaciones o de beneficios para la humanidad. Y por supuesto, puede haberlo en Bilbao, puede haberlo en Guecho, y también puede haber beneficios para la humanidad surgidos de Estella. Solamente hay que dar oportunidad para la creatividad y generar espacios públicos de convivencia. Puede hacer que esa interacción humana pueda hacer viable esa forma de chispa para los más
presturosos para esa forma de avanzar hacia el mañana. No sabemos si será así o no será así, porque los genios surgen donde pueden, pero luego han de poder ser desarrollados. La vía a veces es corta y a veces es larga. Hay que dar esa oportunidad. Pero bueno, nunca se sabe y por eso hay que ser no conductistas, sino generosos en sembrar para recoger. Y la siembra se hace con proyectos. Y los proyectos como este, siempre con una buena visibilidad y con una buena explicación. Evidentemente, noticias como esta, pues evidentemente deben de propiciar ese reapropiamiento del espacio público para la ciudadanía y que la sepa aprovechar para el bien particular y colectivo. Por lo tanto, ciertamente Estella en este titular prohíbe aparcar a los vehículos pesados en la ciudad, atañe a los camiones de más de 5.000 kilos y autobuses de más de 21 plazas. Bueno, la gente acabará por asumirlo, interpretarlo, interiorizarlo y si hay algún desajuste mínimo, seguramente sabrán utilizar las vías de participación ciudadana para hacer viable una Estella mejor, que seguramente será lo que todos los estelleses quieran para su propio futuro. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur broat, Betty Helpean.